Las calles estrechas de Madrid estaban casi vacías mientras caminaba deprisa bajo el frío de aquella noche de invierno. El viento helado golpeaba mis mejillas y mis viejas zapatillas resbalaban ligeramente sobre las aceras húmedas. A unos metros, las luces cálidas del restaurante iluminaban la calle, prometiendo unas horas lejos del frío. Mi uniforme, una falda negra y una camisa blanca de botones, no hacía mucho para protegerme de la temperatura, pero no podía permitirme llegar tarde otra vez. Un error más y la señora Valeria me despediría sin pensarlo dos veces. Entré por la puerta trasera del restaurante y el calor húmedo de la cocina me recibió como un abrazo. El aire estaba lleno del aroma a ajo, mantequilla y vino caro. Olores que hace unos meses parecían extraños para mí, pero que ahora formaban parte de mi vida diaria. Guardé mi viejo abrigo en la taquilla mientras el sonido de las sartenes, los cuchillos golpeando las tablas y las órdenes de los cocineros llenaban el lugar. «Se te acaba el tiempo, Elena». La voz del chef Mateo llegó desde el otro lado de la cocina sin siquiera levantar la mirada de las verduras que cortaba con rapidez. «Lo siento», murmuré mientras ataba el delantal alrededor de mi cintura. Miré mi reflejo en el pequeño espejo pegado en la puerta de mi taquilla. Las ojeras debajo de mis ojos eran imposibles de ocultar. Aparté un mechón de mi cabello castaño detrás de la oreja y presioné ligeramente mis mejillas intentando darles algo de color. Pero el espejo solo mostraba la verdad. Era una madre soltera de 23 años trabajando en 2 empleos diferentes para poder llegar a fin de mes. «El salón está lleno esta noche». Clara, otra camarera, entró empujando la puerta de la cocina con una bandeja vacía en la mano. «Hay gente importante del centro de Madrid. La señora Valeria está vigilando todo». Mi estómago se tensó. Clientes importantes significaban mejores propinas. Pero también significaban más exigencias y cero paciencia ante cualquier equivocación. Y yo necesitaba desesperadamente ese dinero. El pago de la guardería de Lucía llevaba una semana de retraso y la calefacción de nuestro pequeño apartamento apenas había funcionado durante todo el invierno. «La mesa 12 es tuya», añadió Clara señalando hacia la zona de los ventanales. 4 hombres con trajes caros. De esos que parecen desayunar billetes de 100 euros. Respiré profundamente. Enderecé mis hombros y crucé las puertas hacia el comedor. El murmullo elegante de las conversaciones me rodeó mientras caminaba entre las mesas, saludando con una sonrisa a los clientes habituales. El restaurante no era el lugar más exclusivo de Madrid, pero era lo suficientemente lujoso como para que la mayoría de las personas allí jamás se preguntaran quién estaba detrás del servicio. A menos que su copa de vino estuviera vacía. Me acerqué a la mesa 12 con la sonrisa profesional que había practicado cientos de veces. Coloqué cuidadosamente los vasos de agua frente a cada invitado. «Buenas noches, señores. Bienvenidos. Mi nombre es Elena y estaré encargada de atenderles esta noche. ¿Les gustaría comenzar con alguna bebida?» De repente, la conversación de la mesa desapareció. Un extraño silencio cayó sobre ellos. Sentí una tensión difícil de explicar. Levanté la mirada. Y mi sonrisa se congeló. Mis ojos encontraron unos ojos oscuros que conocía demasiado bien. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Esos ojos. Los habría reconocido en cualquier lugar. Los mismos ojos que una vez me miraron como si yo fuera lo único importante en el mundo. Los mismos ojos que pasé años intentando olvidar. Adrián. Estaba sentado en la cabecera de la mesa. Sus hombros anchos estaban cubiertos por un traje hecho a medida que claramente valía más de lo que yo ganaba en varios meses. Sus rasgos, antes juveniles y dulces, ahora eran más duros, más serios. Una pequeña cicatriz cruzaba parte de su ceja derecha. Su cabello oscuro estaba más corto y perfectamente arreglado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Profundos. Intensos. Capaces de hacerme sentir que podía ver todo lo que intentaba esconder. Sentí que la habitación giraba ligeramente y apreté la jarra de agua entre mis dedos para mantener el control. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo vi. 5 años desde que desapareció sin una explicación. 5 años desde que me dejó sola. Embarazada. Con apenas 18 años. Pero su rostro no mostró sorpresa. Ni dolor.
Ni arrepentimiento. Nada que demostrara que recordaba a la chica a la que una vez prometió amar para siempre. La chica que esperó durante meses una llamada. Un mensaje. Una señal. Hasta que finalmente tuvo que aceptar que él nunca volvería. Whisky. Su voz era más profunda de lo que recordaba. Pero todavía tenía ese tono grave que antes conseguía acelerar mi corazón. Solo. Asentí intentando mantener mi papel de camarera mientras tomaba el resto de los pedidos. Mi mano tembló ligeramente al escribir. Podía sentir su mirada sobre mí. Pero me negué a volver a mirarlo. Los otros hombres de la mesa eran diferentes a los clientes normales. Silenciosos. Serios. Siempre atentos a todo lo que ocurría alrededor. Uno de los hombres cerca de Adrián observaba constantemente el restaurante, como si estuviera buscando una amenaza invisible. Su mano descansaba demasiado cerca del interior de su chaqueta. Volví hacia la barra intentando respirar. Apoyé las manos sobre el mármol frío y cerré los ojos unos segundos. ¿Estás bien? Javier, el camarero de la barra, me observó preocupado. Parece que hubieras visto un fantasma. Un fantasma. Exactamente eso era Adrián. Un fantasma de mi pasado que había decidido aparecer en el peor momento posible. Estoy bien. Mentí. Mientras Javier preparaba las bebidas, no pude evitar mirar otra vez hacia la mesa 12. Adrián escuchaba a uno de los hombres que hablaba cerca de él en voz baja. Solo hizo un pequeño movimiento con la cabeza. Pero incluso ese simple gesto estaba lleno de autoridad. La manera en que los demás lo miraban. La distancia respetuosa que mantenían. Todo decía lo mismo. Él era quien mandaba. ¿Qué había pasado con aquel chico que trabajaba en el taller de su tío? ¿El chico que soñaba con abrir su propio negocio algún día? ¿El chico que me besaba después de clase y prometía que juntos escaparíamos de nuestra antigua vida? Regresé con las bebidas y las coloqué sobre la mesa evitando mirar directamente a Adrián. Pero cuando dejé su vaso de whisky frente a él, sus dedos rozaron los míos. Fue apenas un segundo. Pero sentí esa conexión recorrer mi cuerpo como si los últimos 5 años nunca hubieran existido. Gracias, Elena. Escuchar mi nombre en su voz hizo que levantara la mirada sin poder evitarlo. Así que sí me recordaba. La esquina de sus labios se elevó apenas. Una sombra de aquella sonrisa que una vez fue mi lugar favorito en el mundo. ¿Están listos para ordenar o necesitan unos minutos más con la carta? Logré hacer la pregunta con una voz mucho más tranquila de lo que realmente me sentía. Necesitaremos unos minutos más, respondió uno de los hombres de la mesa. Pero Adrián no apartó la mirada de mí. Ni siquiera por un segundo. Por supuesto, murmuré. Me alejé sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Durante la siguiente hora trabajé casi en automático. Serví sus platos. Rellené sus copas. Sonreí a otros clientes. Pero mi mente estaba atrapada en la mesa 12. En Adrián. Cada vez que pasaba cerca, podía sentir su presencia. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y su expresión seguía siendo imposible de leer. Como si hubiera aprendido a esconder cualquier emoción. Los demás camareros también empezaron a notar la tensión. Clara me lanzó varias miradas curiosas desde la otra punta del salón, pero yo simplemente seguí trabajando. Cuando finalmente pidieron la cuenta, estaba agotada. No físicamente, sino por el esfuerzo de fingir que el hombre que había destruido mi corazón era solamente otro cliente más. Coloqué la pequeña carpeta de cuero frente a Adrián. Él introdujo una tarjeta negra sin siquiera mirar el precio. Como si el dinero ya no significara nada para él. Cuando regresé con el recibo firmado, me entregó la carpeta y su voz bajó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. Ha sido un placer verte otra vez. Me quedé inmóvil. Estás incluso más hermosa de lo que recordaba, Elena. Por un momento no pude responder. Hermosa. Esa palabra casi parecía una broma cruel. Yo estaba cansada. Dormía pocas horas. Sobrevivía con café barato y preocupaciones. Mis manos estaban ásperas de limpiar, trabajar y cuidar sola de una niña pequeña. Ya no era la chica que él había conocido. Gracias por venir esta noche, respondí de manera formal. Que tengan una buena noche, señores.
Me giré para marcharme. Pero una mano cálida rodeó suavemente mi muñeca. Me congelé. Miré hacia abajo. Los dedos de Adrián estaban sobre mi piel. Su toque era firme. Pero extrañamente cuidadoso. Tenemos muchas cosas de qué hablar. No sonó como una pregunta. Sonó como una decisión. Y eso despertó algo dentro de mí. Rabia. Después de 5 años de silencio. Después de desaparecer como si nunca hubiera existido. ¿Ahora simplemente volvía y esperaba tener derecho a entrar en mi vida? Estoy trabajando, respondí en voz baja. Sus ojos fueron hacia el reloj de la pared. Terminas a las 11. Hizo una pausa. Esperaré. Apreté la mandíbula. Ese tono. Esa seguridad. Como si todo el mundo estuviera acostumbrado a obedecerlo. Tengo un lugar al que ir. Me solté de su mano. Por primera vez vi una pequeña grieta en su expresión tranquila. ¿Un lugar más importante que hablar con alguien de tu pasado? Lo miré directamente. Mi casa. Respiré profundamente. Tengo que volver con mi hija. Y ahí ocurrió. Por primera vez en toda la noche, Adrián perdió el control de su expresión. Fue apenas un segundo. Pero lo vi. Sorpresa. Confusión. Impacto. ¿Tu hija? Repitió esas palabras lentamente. Como si estuviera intentando entender algo imposible. Sí. Enderecé mis hombros. Tiene 4 años. Todo en él cambió. Se quedó completamente inmóvil. Demasiado inmóvil. Como un hombre que acababa de descubrir una verdad capaz de cambiar toda su vida. Los otros hombres de la mesa intercambiaron miradas. La tensión alrededor de nosotros aumentó. 4 años. Su voz fue apenas un susurro. Asentí una vez. Y me marché antes de que pudiera hacer más preguntas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en mi pecho. Nunca planeé contarle sobre Lucía. No así. Quizá nunca. Pero una parte de mí quería verlo reaccionar. Quería que sintiera aunque fuera una pequeña parte del caos que él había dejado en mi vida. Terminé mi turno evitando su mesa todo lo posible. Cuando finalmente salí por la puerta trasera del restaurante a las 11:15, estaba completamente agotada. Solo quería llegar a casa. Pagarle a la señora Carmen por cuidar a Lucía. Y acostarme al lado de mi pequeña mientras dormía. La calle estaba silenciosa. Una ligera nieve empezaba a caer sobre Madrid. Me abrigué mejor y caminé hacia la parada del autobús. Pero entonces me detuve. Un coche negro y elegante estaba aparcado junto a la acera. La puerta trasera se abrió. Y Adrián salió. Ahora llevaba un abrigo negro largo que lo hacía parecer todavía más imponente. Te llevaré a casa. Señaló el coche. Dentro pude ver la silueta de un conductor esperando. No, gracias. Seguí caminando. El autobús llegará pronto. Adrián caminó a mi lado. Sus pasos eran tranquilos. Seguros. Es tarde. Hace frío. Y esta zona no es segura para que camines sola. Solté una pequeña risa sin humor. Hago esto todas las noches, Adrián. Lo miré. He sobrevivido bastante bien sin ti. Entonces tomó mi brazo. No con fuerza. Pero lo suficiente para hacer que me detuviera. Cuando lo miré, su expresión había cambiado. Ya no estaba calmado. Había algo oscuro en sus ojos. Dolor. Y rabia contenida. 5 años. Su voz era baja. Peligrosamente tranquila. 5 años, Elena, y nunca pensaste decirme que tenía una hija. Aquello fue como una bofetada. ¿Decírtelo? Mi voz se quebró por la rabia. ¿Cómo se suponía que iba a decirte algo si desapareciste sin dejar rastro? Di un paso hacia él. Sin despedida. Sin explicación. Nada. Su mandíbula se tensó. No tuve elección. Pasaron cosas que no podía controlar. Negué con la cabeza. Siempre pasan cosas, Adrián. Pero las personas que aman de verdad encuentran una manera. Una llamada. Una carta. Cualquier cosa habría sido mejor que 5 años de silencio. Nos quedamos allí. En medio de la calle. Con la nieve cayendo sobre nosotros. 2 personas que alguna vez imaginaron una vida juntos.
convertidas ahora en completos desconocidos. A lo lejos vi acercarse mi autobús. Ese es mi autobús. Me alejé. Elena. La forma en que dijo mi nombre me detuvo. Porque por primera vez no escuché al hombre poderoso. Escuché al chico que una vez amé. Por favor. Su voz bajó. Déjame explicarte algún día. Miró hacia el suelo y luego otra vez hacia mí. Tengo derecho a conocer a mi hija. El autobús se detuvo junto a nosotros. Las puertas se abrieron. Pensé en Lucía. En sus ojos oscuros iguales a los de su padre. En todas las preguntas que me había hecho sobre él. Preguntas que nunca pude responder. Pero también pensé en el hombre que tenía delante. El coche caro. Los guardaespaldas. El peligro que parecía seguirlo. ¿Qué clase de vida tenía ahora Adrián Salazar? ¿Y qué significaría traerlo al mundo de mi hija? Tengo que volver con Lucía. Dije finalmente. Si quieres hablar, no será esta noche. Adrián apretó la mandíbula. Después sacó una tarjeta de su abrigo y la puso en mi mano. Mi número. Sus ojos encontraron los míos. Llámame mañana. Iré donde tú digas. Miré la tarjeta. Era simple. Elegante. Solo su nombre y un número. Sin empresa. Sin cargo. Nada más. Lo digo en serio, Elena. Su voz se suavizó. Quiero conocerla. Tengo derecho a conocer a mi propia sangre. El conductor del autobús esperó impaciente. Cerré la mano alrededor de la tarjeta. Y subí sin mirar atrás. Pero cuando me senté y miré por la ventana, Adrián seguía allí. De pie bajo la nieve. Mirando cómo me alejaba. Y lo que vi en sus ojos me hizo estremecer. No era solo arrepentimiento. Era determinación. Como si acabara de encontrar algo que había perdido. Y no estuviera dispuesto a perderlo otra vez. El sueño no llegó aquella noche. Me quedé despierta en la pequeña habitación que compartía con Lucía, escuchando su respiración tranquila desde la cama que estaba junto a la pared. La tarjeta de Adrián permanecía sobre mi mesita. Aquellas letras negras y elegantes parecían tener un peso imposible de ignorar. Cada vez que intentaba pensar en otra cosa, mi mente volvía a él. A su mirada. A su voz. A la manera en que reaccionó cuando descubrió que tenía una hija. Lucía se movió ligeramente entre las mantas. La observé en la oscuridad. Su pequeño rostro siempre me recordaba a él. La misma nariz. La misma expresión cuando estaba concentrada. La misma terquedad. Mi corazón se llenó de esa mezcla familiar de amor y miedo. Desde el momento en que la tuve en mis brazos por primera vez, cada decisión que tomé fue pensando en ella. Pero ahora, ¿cuál era la decisión correcta? La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol entró por las cortinas delgadas y pocos minutos después Lucía saltó sobre mi cama llena de energía. Mamá, ya es de día. Sonreí cansada y la abracé fuerte. Respiré el aroma dulce de su champú de fresa. Buenos días, mi princesa. ¿Tuviste bonitos sueños? Ella asintió emocionada. Soñé que vivía en un castillo enorme y era una princesa. Tú ya eres una princesa. Empecé a hacerle cosquillas hasta que su risa llenó toda la habitación. La princesa Lucía del apartamento 3B. Aquellos pequeños momentos de la mañana eran mi tesoro. Un poco de felicidad antes de correr para llevarla a la guardería y después ir a mi turno en la cafetería. Pero ese día mi mente estaba lejos. Mientras la ayudaba a vestirse, preparaba sus tostadas favoritas y peinaba sus rizos oscuros, no podía dejar de pensar en Adrián. Estás muy callada, mamá. Me dijo mientras le ataba los zapatos. Con solo 4 años, Lucía notaba demasiadas cosas. ¿Estás triste? Forcé una sonrisa. No, cariño. Solo estoy pensando. ¿En qué? En tu padre. En la vida que podríamos haber tenido. En el hombre en el que se convirtió. En si debería dejarlo entrar en nuestro mundo. Pero no podía decirle eso. Así que simplemente toqué suavemente su nariz. Cosas de adultos. Nada de lo que una princesa tenga que preocuparse. Después de dejar a Lucía en la guardería, tomé el camino más largo hacia la cafetería. Necesitaba tiempo. Madrid despertaba a mi alrededor.
Las tiendas abrían. Los coches llenaban las calles. La gente caminaba deprisa con sus abrigos cerrados contra el frío. Saqué mi teléfono. Después saqué la tarjeta de Adrián. Mi dedo quedó sobre la pantalla. Llamarlo cambiaría todo. Pero no hacerlo quizás significaba quitarle a Lucía la oportunidad de conocer a su padre. Y aunque durante años intenté convencerme de que hice lo correcto, una parte de mí siempre sintió culpa. Antes de arrepentirme, marqué el número. El corazón me golpeaba mientras esperaba. Contestó al segundo tono. Adrián Salazar. Su voz provocó una reacción en mí que odié sentir. Soy Elena. Hubo un pequeño silencio. Después su tono cambió. Esperaba tu llamada. Por el sonido de fondo parecía estar dentro de un coche. Tenemos que hablar. Respiré profundo. Sobre Lucía. Hubo otra pausa. Lucía. Repitió su nombre lentamente. Como si quisiera memorizarlo. Se llama como tu abuela. Me sorprendió que recordara aquel detalle. Después de tantos años. Sí. ¿Cuándo puedo verla? Directo. Sin rodeos. El Adrián que yo conocía antes habría tenido más paciencia. Este hombre estaba acostumbrado a conseguir respuestas. Eso es lo que tenemos que hablar. Miré hacia la calle. Salgo del trabajo a las 3. Hay un parque cerca de mi apartamento. Jardines del Retiro Sur. Podemos vernos allí a las 3:30. Envíame la ubicación exacta. Respondió inmediatamente. Estaré allí. Hubo un silencio. Y cuando volvió a hablar, su voz fue un poco más suave. Gracias, Elena. Colgué sin responder. Porque no sabía qué decir. ¿Estaba haciendo lo correcto? Esa pregunta me persiguió durante todo el día. Entre cafés. Clientes impacientes. Y sonrisas falsas. Cuando recogí a Lucía de la guardería, mis nervios estaban al límite. Al llegar a casa le puse ropa más abrigada, su abrigo rojo favorito y su gorro a juego. ¿Vamos al parque? Preguntó emocionada. Pero hoy no es fin de semana. Es una sorpresa especial. Intenté sonar tranquila. Y después quizá tomemos chocolate caliente con malvaviscos. Sus ojos oscuros brillaron. Los mismos ojos de Adrián. ¿Muchos malvaviscos? Sonreí. Muchos. El parque estaba casi vacío aquella tarde fría. Una fina capa de nieve cubría algunas zonas y los bancos estaban húmedos. Empujaba suavemente a Lucía en el columpio mientras miraba hacia la entrada. Exactamente a las 3:30 apareció. El mismo coche negro se detuvo frente al parque. Adrián bajó. Incluso desde lejos llamaba la atención. Llevaba otro traje impecable bajo su abrigo oscuro. Parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo muy diferente al mío. Pero no venía solo. Un hombre grande con chaqueta negra permaneció varios pasos detrás de él. Sus ojos revisaban todo el lugar. Un guardaespaldas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de hombre necesitaba protección para venir a un parque? Entonces Adrián nos vio. Se quedó completamente quieto. Su mirada se quedó fija en Lucía. Ella reía mientras el columpio iba hacia adelante y hacia atrás. Algo cambió en su rostro. Una emoción tan profunda que casi tuve que apartar la mirada. Caminó lentamente hacia nosotros. Como si tuviera miedo de que un movimiento equivocado hiciera desaparecer aquel momento. Más alto, mamá. Gritó Lucía sin notar nada. Adrián se detuvo a unos metros. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver cómo apretaba la mandíbula. ¿Es ella? Su voz era casi un susurro. Asentí. Lucía, cariño. La ayudé a bajar del columpio. Necesito hablar un minuto. ¿Quieres jugar en el tobogán? Sí. Salió corriendo feliz. Cuando quedó lejos, miré a Adrián. Tiene tus ojos. Él seguía observándola. Como si quisiera recuperar 4 años perdidos en unos segundos. Es preciosa. Su voz cambió. Perfecta. Después lo miré seriamente. ¿Por qué estás aquí realmente, Adrián? Sus ojos volvieron hacia mí. Porque quiero conocer a mi hija. Quiero formar parte de su vida. Solté una respiración amarga. ¿Así de fácil?
Apareces después de 5 años y ahora quieres ser padre. Su expresión se endureció. No sabía que existía, Elena. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. Las preguntas que guardé durante años salieron finalmente. ¿Qué habrías hecho diferente? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Quién eres ahora? Adrián dio un paso más cerca. El chico que amé seguía en alguna parte. Pero delante de mí había un hombre diferente. Un hombre poderoso. Un hombre peligroso. Me fui porque no tuve elección. Su voz bajó. Mi tío no solo tenía un taller. Hizo una pausa. Estaba relacionado con gente poderosa. Gente peligrosa. Lo miré sin entender. Cuando murió, terminé dentro de ese mundo. Aunque nunca lo busqué. Sentí frío por una razón que no tenía nada que ver con el invierno. Entonces, bajé la voz. ¿Ahora eres un criminal? Adrián no apartó la mirada. Soy un hombre de negocios. Una pausa. Y protejo a las personas que amo. ¿Y el hombre que te sigue? Miré hacia el guardaespaldas que permanecía a unos metros de distancia, observando cada movimiento alrededor del parque. ¿También es parte de tu nueva vida de hombre de negocios? Adrián siguió mi mirada. Su expresión no cambió. Es protección. ¿Protección de quién? No respondió inmediatamente. Ese silencio me dijo más que cualquier explicación. Mi posición viene con ciertos riesgos. Negué con la cabeza lentamente. Ese no era el Adrián que recordaba. El chico que conocí arreglaba coches con las manos llenas de grasa y soñaba con ahorrar suficiente dinero para comprar un pequeño taller en las afueras de Madrid. No viajaba en coches de lujo. No llevaba trajes caros. No necesitaba hombres vigilando sus espaldas. Mamá, mira. La voz de Lucía rompió la tensión. Los dos giramos al mismo tiempo. Ella estaba arriba del tobogán saludando con una enorme sonrisa. Voy muy rápido. Bajó riendo mientras su abrigo rojo resaltaba entre el paisaje gris del invierno. Cuando llegó abajo, finalmente notó a Adrián. Su curiosidad fue más fuerte que su timidez. Caminó hacia nosotros lentamente y se escondió un poco detrás de mis piernas. ¿Quién es? Susurró mientras lo miraba. Mi mano se apoyó instintivamente sobre su cabello. No sabía cómo responder. No todavía. Antes de que pudiera decir algo, Adrián hizo algo que no esperaba. Se agachó hasta quedar a su altura. Pero mantuvo suficiente distancia para no asustarla. Su voz cambió completamente. La dureza desapareció. Hola, Lucía. Dijo suavemente. Me llamo Adrián. Miró un segundo hacia mí. Soy un viejo amigo de tu mamá. Lucía lo observó con esa sinceridad que solo tienen los niños. Tienes un traje elegante. Adrián levantó una ceja. ¿Eso es bueno? Ella asintió seriamente. Pareces los príncipes de mis cuentos. Por primera vez en años vi una sonrisa real aparecer en su rostro. Y durante un segundo, solo un segundo, volví a ver al chico del que me enamoré. Bueno, no soy un príncipe. Respondió. Solo soy alguien que quería conocerte. Lucía inclinó la cabeza. ¿Por qué? Esa simple pregunta hizo que el aire desapareciera de mis pulmones. Adrián levantó la mirada hacia mí. Había una pregunta silenciosa en sus ojos. Pero negué suavemente con la cabeza. Todavía no. No así. Porque escuché que eras una niña muy especial. Respondió finalmente mirando otra vez a Lucía. Y ahora veo que era verdad. Ella sonrió satisfecha. ¿Quieres verme bajar por el tobogán grande? Le preguntó orgullosa. Ya no me da miedo. La expresión de Adrián se suavizó. Me encantaría verlo. Lucía salió corriendo otra vez. Y durante unos segundos ambos la observamos en silencio. Ella no sabe quién soy. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Bajé la mirada. Sabe que conocí a su padre cuando era joven. Sabe que tuvo que irse antes de que ella naciera. La voz de Adrián se volvió más baja. ¿Qué más le dijiste? Respiré profundamente. La verdad. Lo miré. Que no sabía dónde estabas. Pero que eras una buena persona. Que eras valiente.
Y que si hubieras sabido de ella, la habrías querido muchísimo. Su mandíbula se tensó. Porque los dos sabíamos la parte dolorosa de esa frase. Si hubiera sabido. Quiero estar en su vida, Elena. Dijo finalmente. Quiero ser su padre. Me abracé a mí misma intentando protegerme del frío. O quizá de él. Ni siquiera sé quién eres ahora, Adrián. Miré hacia su coche. El chico que yo conocía no necesitaba guardaespaldas. No tenía un coche que cuesta más de lo que yo gano en años. Su mirada volvió a mí. Las personas cambian. Dio un paso más cerca. Las circunstancias cambian. Una pausa. Pero algunas cosas permanecen iguales. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. ¿Cómo qué? Sus ojos oscuros encontraron los míos. Como el hecho de que nunca dejé de pensar en ti. Mi respiración se detuvo. Como el hecho de que verte otra vez después de todos estos años se siente como volver a casa. Retrocedí. Porque una parte de mí quería creerle. Y esa era la parte más peligrosa. No hagas eso. Negué con la cabeza. No puedes aparecer después de 5 años y decir cosas así. Su expresión volvió a endurecerse. Tenía mis razones para alejarme. ¿Y ahora cuál es tu razón para volver? Pregunté. Un negocio me trajo de vuelta a Madrid. Respondió. Encontrarte fue inesperado. Sus ojos viajaron hacia Lucía. ¿Pero ahora que sé que existe? ¿Ahora que la he visto? Volvió a mirarme. No voy a marcharme otra vez. La seguridad con la que lo dijo me produjo un escalofrío. Porque Adrián Salazar no parecía un hombre que hacía promesas. Parecía un hombre que tomaba decisiones. No es tan sencillo. Le dije. No puedes entrar en nuestras vidas solo porque ahora decidiste que quieres ser padre. Lucía es mi prioridad. Su seguridad. Su felicidad. Todo eso está antes que cualquier otra cosa. Algo cambió en su mirada. También es mi hija. Su voz tenía una intensidad nueva. Mi sangre. Mi familia. Fruncí el ceño. Ese tono posesivo me molestaba. Ella es una niña, Adrián. No algo que puedes reclamar. Él respiró profundamente intentando controlarse. Quiero darle todo lo que merece. Miró mi abrigo gastado. Mis zapatos viejos. Aunque intentó disimularlo, lo noté. Quiero cuidar de las dos. El orgullo apareció antes que la razón. Hemos estado bien sin tu dinero. Aunque los recibos sin pagar sobre mi mesa dijeran otra cosa. Adrián me conocía demasiado bien. Lo vio en mis ojos. ¿De verdad? Preguntó suavemente. 2 trabajos. Un apartamento donde apenas funciona la calefacción. Siempre preocupada por llegar a final de mes. Su voz bajó. Esa no es la vida que quiero para mi hija. La rabia apareció. No importa lo que tú quieras. Respondí. No puedes desaparecer 5 años y después volver dando órdenes. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció corriendo. Sus mejillas estaban rojas por el frío. Mamá, dijo emocionada. ¿Ahora podemos ir por chocolate caliente? Me miró con esos enormes ojos oscuros. Lo prometiste. Miré a Adrián. Después a mi hija. Y entendí algo que me asustó. Esto era solo el comienzo. Podemos ir. Le dije finalmente a Lucía. Su rostro se iluminó al instante. Hay una cafetería justo fuera del parque. La voz de Adrián apareció antes de que pudiera decir nada más. Lo miré. Él ya estaba observándonos. Yo invito. No sonó como una oferta. Sonó como algo que ya había decidido. No tienes que hacerlo. Empecé a decir. Pero esta vez su expresión cambió. Por primera vez vi algo parecido a vulnerabilidad. Por favor, Elena. Su voz fue más suave. Déjame hacer al menos esto. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería decir que no. Por orgullo. Por miedo. Porque aceptar algo de Adrián significaba aceptar que estaba entrando otra vez en nuestras vidas. Pero entonces miré a Lucía. Sus ojos estaban llenos de ilusión. Suspiré. Está bien. Le advertí. Solo chocolate caliente. El camino hacia la cafetería fue extraño. Al menos para mí.
Adrián caminaba a nuestro lado mientras su guardaespaldas mantenía cierta distancia, siempre mirando alrededor. Lucía, completamente ajena a toda la tensión, caminaba entre nosotros feliz. De vez en cuando resbalaba un poco sobre el hielo y tanto Adrián como yo extendíamos la mano al mismo tiempo para ayudarla. La primera vez que ocurrió, nuestras miradas se encontraron. Y durante un instante recordé algo que había intentado olvidar. Que antes de todo el dolor, antes del silencio, antes de esos 5 años, nosotros éramos un equipo. La cafetería era pequeña y cálida. El olor a café recién hecho y chocolate llenaba el ambiente. Adrián habló unas palabras en voz baja con su guardaespaldas, que se quedó cerca de la entrada mientras nosotros nos sentábamos en una mesa del rincón. Ayudé a Lucía a quitarse el abrigo. Sentía la mirada de Adrián sobre nosotras. Como si estuviera intentando memorizar cada pequeño detalle. Cada gesto. Cada sonrisa. Todo lo que se había perdido. ¿Qué quieren tomar?, preguntó quitándose su propio abrigo. Debajo llevaba otro traje perfectamente ajustado. Chocolate caliente con muchos malvaviscos, respondió Lucía antes que nadie. Adrián sonrió. Una sonrisa real. Entonces muchos malvaviscos serán. Luego me miró. ¿Y tú? Un café normal. Respondí. Solo. No quería que gastara más de lo necesario en mí. Él levantó una ceja como si entendiera exactamente lo que estaba haciendo. Pero no dijo nada. Fue hacia la barra. Lucía lo siguió con la mirada. Es amable, dijo de repente. Luego inclinó la cabeza. Y es muy alto. Como un árbol. A pesar de todos mis nervios, sonreí. Sí. Es bastante alto. Entonces llegó la pregunta que no esperaba. ¿Es tu novio? Casi me atraganté con el aire. No, cariño. Respondí rápido. Es solo alguien que conocí hace mucho tiempo. Lucía pensó unos segundos. ¿Antes de que yo naciera? Sentí una presión en el pecho. Sí. Sus pequeños ojos se llenaron de curiosidad. Te mira como el príncipe mira a la princesa en mis cuentos. Abrí la boca para responder. Pero Adrián volvió con las bebidas. Dejó una taza enorme llena de malvaviscos frente a Lucía. Sus ojos brillaron de felicidad. Cuidado, está caliente. Dijimos Adrián y yo exactamente al mismo tiempo. Nos miramos. Y algo silencioso pasó entre nosotros. Una conexión pequeña. Pero real. Un instinto compartido. Porque aunque todo entre nosotros estuviera roto, los dos acabábamos de preocuparnos por nuestra hija. Lucía empezó a beber su chocolate con cuidado. Un pequeño bigote de espuma apareció sobre su labio. Adrián la miraba como si estuviera viendo un milagro. Observaba sus expresiones. Sus movimientos. La manera en que movía los pies debajo de la silla. Como si quisiera recuperar 4 años en unos minutos. ¿Te gustan las princesas?, preguntó Lucía de repente. Adrián pareció sorprendido. No sé mucho sobre princesas, admitió. Pero me gustaría aprender. Lucía se puso seria. Tengo muchos libros en casa. Mamá me lee todas las noches. Sonrió. Mi favorita es Mérida porque tiene el pelo rizado como yo y no tiene miedo. Adrián escuchaba cada palabra como si fuera importante. Parece una gran historia. Respondió. Quizá algún día puedas contarme más. Lucía asintió emocionada. Y mientras los veía hablar, sentí algo que me rompió un poco por dentro. Porque esto era lo que siempre había querido para ella. Un padre que la mirara como si fuera lo más valioso del mundo. Pero la realidad era más complicada. El reloj caro en la muñeca de Adrián. El hombre vigilando la puerta. La sensación de peligro que lo rodeaba. Nada de eso formaba parte del sueño que alguna vez tuve. Cuando Lucía empezó a jugar con los malvaviscos de su taza, Adrián se inclinó un poco hacia mí. Quiero ayudarte, dijo en voz baja. A ti y a ella. Ya sabía a qué se refería. No necesitamos tu dinero. Sus ojos se clavaron en los míos. Ambos sabíamos que no era completamente cierto. El orgullo no paga la calefacción, Elena, dijo suavemente. Ni la guardería. Apreté los labios. Déjame hacer esto por ella.
Antes de que pudiera responder, Lucía volvió a llamar su atención. ¿Tienes otras niñas? La pregunta inocente hizo que Adrián se quedara quieto. Después negó lentamente. No. Miró a Lucía. Ninguna. Ella sonrió. ¿Solo yo? Adrián me miró. Una pregunta silenciosa. Respiré profundo. Habíamos llegado hasta aquí. Ya no podía seguir escondiendo la verdad. Lucía. Dije suavemente. Ella levantó la mirada. Todavía tenía un poco de chocolate en la cara. Lo limpié con una servilleta intentando ganar unos segundos. Adrián estaba completamente inmóvil. Esperando. ¿Recuerdas lo que te conté sobre tu papá? Pregunté. Que tuvo que irse antes de que nacieras. Pero que si hubiera sabido de ti, te habría querido muchísimo. Lucía asintió. Sus ojos oscuros se volvieron serios. Dijiste que era bueno y valiente. Sentí un nudo en la garganta. Porque ese era el Adrián que yo recordaba. El chico bueno y valiente. No sabía todavía quién era el hombre sentado frente a mí. Respiré. Bueno. Miré a Adrián. Luego otra vez a mi hija. Adrián es tu papá. El mundo pareció detenerse. Lucía abrió mucho los ojos. Miró a Adrián. Después a mí. Intentando entender. Adrián se inclinó lentamente hacia adelante. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. Finalmente Lucía habló. Con una voz pequeña. ¿Tú eres mi papá? Adrián tragó saliva. Y por primera vez vi lágrimas contenidas en sus ojos. Sí, Lucía. Su voz tembló ligeramente. Soy tu papá. Pero te fuiste. La frase de Lucía fue sencilla. Inocente. Pero esas 3 palabras hicieron más daño que cualquier reproche. El silencio cayó sobre la mesa. Yo contuve la respiración. Esperaba la respuesta de Adrián. Esperaba descubrir cómo un hombre como él explicaría 5 años de ausencia a una niña de 4 años. Adrián bajó la mirada un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más humana. Menos como el hombre poderoso que todos temían. Más como el chico que yo había conocido. Sí. Admitió. Me fui. Hizo una pausa. Y lo siento mucho. Lucía lo observaba sin apartar la mirada. No sabía que existías. Continuó él. Si hubiera sabido que tu mamá iba a tenerte. Su voz se quebró apenas. Habría vuelto por ti. La sinceridad en sus palabras hizo que algo dentro de mí se moviera. Algo que llevaba años intentando mantener enterrado. ¿Por qué no sabías de mí? Preguntó Lucía. La sinceridad de una niña podía atravesar cualquier defensa. Adrián levantó los ojos hacia mí. Por un momento vi dolor. Culpa. Después volvió a mirar a nuestra hija. A veces los adultos pierden el camino. Explicó con cuidado. Tuve que irme lejos durante mucho tiempo y no pude hablar con tu mamá. No sabía que ella tenía el regalo más importante de mi vida esperándome. Lucía pareció pensar en su respuesta. Su pequeña frente se arrugó igual que la de Adrián cuando estaba concentrado. Finalmente dijo. Pero ahora estás aquí. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Adrián. Sí. Asintió. Ahora estoy aquí. La miró con una intensidad que me hizo estremecer. Y si tú quieres, me gustaría conocerte. Aprender todo sobre ti. Recuperar todo el tiempo que perdí. Lucía inclinó la cabeza. Analizándolo. Como si estuviera decidiendo si podía confiar en aquel extraño que acababa de descubrir que era su padre. Entonces hizo una pregunta inesperada. ¿Sabes hacer tortitas? Adrián parpadeó sorprendido. Yo casi sonreí. De todas las preguntas posibles. Esa era la más importante para ella. Mamá las hace en días especiales. Explicó Lucía seriamente. Después bajó la voz como si revelara un secreto. Pero a veces se queman un poquito. Abrí la boca indignada. Lucía. Ella soltó una pequeña risa. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Adrián sonrió. De verdad. Una sonrisa que cambió completamente su rostro. Creo que puedo hacer tortitas. Respondió. ¿Buenas? Preguntó ella. Muy buenas.
¿Con chocolate? Adrián fingió pensarlo. Definitivamente con chocolate. Lucía sonrió satisfecha. Y yo tuve que apartar la mirada. Porque aquello dolía. Dolía porque era hermoso. Porque durante años imaginé momentos así. Una familia. Un padre para mi hija. Alguien que compartiera conmigo esos pequeños instantes. Pero también estaba la otra realidad. El hombre en la puerta vigilando. El coche blindado esperando afuera. El poder oscuro que rodeaba a Adrián. No podía olvidar eso. Lucía, termina tu chocolate antes de que se enfríe. Dije suavemente. Ella volvió feliz a su taza. Y entonces los ojos de Adrián encontraron los míos. No dijo nada. Pero su mirada sí. Gracias. Yo solo asentí. No sabía si merecía ese agradecimiento. Solo estaba haciendo lo que creía correcto para mi hija. Cuando Lucía terminó su chocolate, dejando otra marca alrededor de sus labios, la limpié con una servilleta. El cielo afuera ya empezaba a oscurecer. Las llevaré a casa. Dijo Adrián. Suspiré. Adrián. Hace frío. Me interrumpió. Está oscureciendo. Su mirada fue hacia Lucía. Por favor, Elena. Esta vez no había una orden. Había una petición. Y quizá por eso acepté. El coche negro esperaba frente a la cafetería. El conductor abrió la puerta mientras nos acercábamos. El interior era más lujoso que cualquier cosa que Lucía hubiera visto. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Las luces suaves. Los asientos de cuero. El espacio enorme. Tu coche es como de película. Dijo emocionada. Adrián sonrió mientras se sentaba a su lado. Me alegra que te guste. Le di nuestra dirección al conductor. Y mientras el coche avanzaba por Madrid, empecé a sentir vergüenza. No quería sentirla. Pero estaba ahí. Sabía cómo se vería nuestro edificio ante los ojos de Adrián. La pintura vieja. Las escaleras dañadas. El portal con una luz que a veces funcionaba y a veces no. No era peligroso. Pero tampoco era el mundo al que él pertenecía ahora. Durante el camino, la emoción de Lucía empezó a desaparecer. Sus ojos se cerraban poco a poco. Hasta que finalmente su cabeza cayó suavemente contra el brazo de Adrián. Él se quedó completamente quieto. Como si tuviera miedo de moverse. Miró a nuestra hija dormida con una expresión que nunca había visto en él. Asombro. Ternura. Amor. Con mucho cuidado acomodó su brazo para que ella pudiera dormir mejor apoyada en él. Ese gesto, tan pequeño, tan natural, no encajaba con el hombre peligroso que había visto en el restaurante. Confía muy rápido. Dije en voz baja. Adrián no apartó los ojos de ella. Como su madre antes. Sus palabras me golpearon. Porque tenía razón. Yo confié en él. Confié con todo mi corazón. Y después desapareció. La gente cambia. Respondí. Usando sus mismas palabras. Finalmente me miró. Sí. Dijo. Pero no completamente. Su voz bajó. Una parte de ti sigue ahí, Elena. La chica que me miraba como si yo pudiera cambiar el mundo. Sentí un dolor antiguo despertar. Esa chica creció. Respondí. Tuvo que hacerlo. El coche se detuvo frente a nuestro edificio. Y el contraste fue imposible de ignorar. Su mundo. Mi mundo. Separados por mucho más que una puerta. Adrián miró el edificio. Después a Lucía dormida. Y finalmente a mí. Déjame ayudarte. Susurró. Pero yo sabía que aceptar la ayuda de Adrián Salazar significaba mucho más que aceptar dinero. Significaba abrir una puerta. Una puerta que quizás nunca podría volver a cerrar. Levanté a Lucía con cuidado para no despertarla. Pero antes de que pudiera abrir la puerta del coche, Adrián ya estaba fuera. La abrió por mí. Era un gesto pequeño. Algo que el antiguo Adrián siempre habría hecho. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan difícil. Porque cuanto más intentaba convencerme de que era un extraño, más momentos encontraba del chico que una vez amé. ¿Puedo llevarla yo?, dijo mirando a Lucía dormida entre mis brazos. Mi primer impulso fue decir que no.
Protegerla. Mantener una distancia. Pero cuando vi la manera en que miraba a su hija, como si fuera lo más valioso que había visto en su vida, no pude negarme. Con cuidado se la entregué. Adrián sostuvo a Lucía como si tuviera miedo de romperla. Como si un hombre capaz de intimidar a una habitación completa ahora no supiera qué hacer con una niña pequeña dormida. Subimos las escaleras del edificio en silencio. Su guardaespaldas nos siguió a una distancia respetuosa. Cada paso hacía más evidente la diferencia entre nuestras vidas. Las paredes antiguas. La pintura desgastada. La luz del pasillo parpadeando. Sentí vergüenza. Y odié sentirla. Porque ese pequeño apartamento era nuestro hogar. Era donde Lucía aprendió a caminar. Donde dijo sus primeras palabras. Donde construimos una vida juntas. Aunque no fuera perfecta. Abrí la puerta. Adrián entró lentamente. Sus ojos recorrieron el lugar. El pequeño salón. El sofá viejo. La mesa con una pata arreglada. La cocina sencilla. No dijo nada. Pero vi cómo lo observaba todo. Después llevamos a Lucía hasta la habitación. La acostó en su cama con una delicadeza que me sorprendió. Le quitó los zapatos. Acomodó la manta. Y durante unos segundos simplemente se quedó mirándola. He perdido demasiado. Susurró. Casi no escuché sus palabras. Pero las escuché. Cerramos la puerta de la habitación y volvimos al salón. El silencio entre nosotros era pesado. ¿Quieres un té? Pregunté por costumbre. Mi abuela siempre decía que incluso en los momentos difíciles había que ofrecer algo a una visita. Adrián negó suavemente. Su atención estaba en otra cosa. La pila de facturas sobre la mesa. Intenté moverlas discretamente. Demasiado tarde. Ya las había visto. Así es como has estado criando a nuestra hija. Su voz era tranquila. Pero algo en ella me hizo levantar una barrera. Este es nuestro hogar. Respondí. Es pequeño, pero está limpio. Es seguro. Lucía es feliz aquí. Adrián me miró. Ella merece más. Apreté los brazos sobre mi pecho. Tiene todo lo que necesita. Su mirada fue hacia las facturas. ¿De verdad? No respondí. Porque ambos sabíamos la verdad. ¿La calefacción funciona bien? Preguntó. ¿Las facturas están pagadas? ¿Cuánto tiempo más puedes seguir trabajando desde la mañana hasta la noche? Sentí que cada pregunta golpeaba directamente donde más dolía. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Mi voz salió más débil de lo que quería. La expresión de Adrián cambió. Se suavizó. Lo sé. Dijo. Eres una madre increíble, Elena. Aquello me tomó por sorpresa. Cualquiera puede verlo. Dio un paso más cerca. Pero ya no tienes que hacerlo todo sola. Aparté la mirada. Porque una parte de mí había querido escuchar esas palabras durante años. Y odiaba que vinieran precisamente de él. ¿Qué quieres exactamente, Adrián? Metió una mano dentro de su chaqueta y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa. Para empezar. Miré el sobre. ¿Qué es eso? Algo para ayudarte con los gastos. Respondió. Alquiler. Facturas. Lo que necesites. La respuesta salió automáticamente. No quiero tu dinero. No es para ti. Dijo tranquilo. Es para Lucía. Hizo una pausa. Mi hija. La manera en que dijo esas palabras hizo que algo dentro de mí reaccionara. Mi hija. Como si ya fuera una verdad absoluta para él. ¿Y qué quieres a cambio? Sus ojos se endurecieron ligeramente. Ella no es un negocio, Elena. No estoy comprando nada. Su voz bajó. Quiero estar en su vida. Quiero cuidarla. Protegerla. Ser el padre que merece. Lo observé. El hombre frente a mí tenía poder. Dinero. Influencia. Todo lo que yo no podía darle a Lucía. Pero también tenía secretos. ¿Y cómo imaginas que funcionará esto? Pregunté. ¿Visitas los fines de semana? ¿Regalos caros? ¿O desaparecerás otra vez cuando tu vida se complique? Algo oscuro cruzó su mirada. No voy a desaparecer. Su voz fue firme. Nunca más.
No ahora que sé que existe. No ahora que las encontré. Había tanta seguridad en su tono que casi quería creerle. Casi. Las personas de tu mundo no suelen tener vidas familiares normales. Dije. Su mandíbula se tensó. No sabes nada de mi mundo. Entonces explícamelo. Di un paso hacia él. Explícame por qué necesitas seguridad. ¿Por qué esos hombres en el restaurante parecían obedecerte? ¿Por qué tienes un coche blindado? El silencio llenó la habitación. Durante varios segundos solo nos miramos. Finalmente habló. Trabajo con importaciones y distribución. No pude evitar una sonrisa amarga. Eso no significa nada. Adrián suspiró. Manejo negocios complicados. Resuelvo problemas entre personas poderosas. Me aseguro de que ciertas cosas funcionen como deben. Negué con la cabeza. Sigues sin decirme la verdad. Sus ojos se clavaron en los míos. Y por primera vez vi cansancio. Hay partes de mi pasado de las que no estoy orgulloso. Admitió. Pero todo lo que construí. Su voz cambió. Lo hice pensando en volver algún día. Volver por ti. Sentí que mi corazón se detenía. No digas eso. Es la verdad. Se acercó. Cada decisión. Cada sacrificio. Todo era para poder regresar siendo alguien capaz de darte una vida mejor. Mis ojos ardieron. No quería llorar. No por él. Yo habría elegido al chico del taller. Susurré. Habría elegido un apartamento pequeño contigo antes que 5 años sola. Aquello lo golpeó. Lo vi. Por primera vez vi verdadero arrepentimiento en su rostro. Desde la habitación llegó un pequeño sonido. Lucía moviéndose. Los dos miramos hacia la puerta al mismo tiempo. Como padres. Como si esos 5 años no hubieran existido. A veces tiene pesadillas. Expliqué en voz baja. Pero suele volver a dormirse. Adrián miró la puerta. Con dolor. Me perdí todo. Dijo. Sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Me quedé en silencio unos segundos. Después hablé. Empezó a caminar a los 10 meses. Él volvió lentamente la mirada hacia mí. ¿Sí? Asentí. Su primera palabra fue el libro. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Siempre quiso que le leyera. La expresión de Adrián cambió. Como si cada pequeño detalle fuera un tesoro. Cuéntame más. Pidió. Cuéntamelo todo sobre ella. Y contra toda lógica. Lo hice. Nos sentamos en el viejo sofá del salón. Un sofá que había comprado de segunda mano hacía años y que probablemente no era el lugar donde un hombre como Adrián Salazar acostumbraba sentarse. Pero él no parecía notarlo. Toda su atención estaba en mí. En cada palabra. En cada recuerdo de Lucía que salía de mi boca. Le conté sobre la primera vez que caminó. Sobre cómo se cayó después de 3 pasos y en vez de llorar empezó a reír. Le conté cómo aprendió a hablar. Cómo hacía preguntas sobre absolutamente todo. Cómo podía pasar horas mirando dibujos y creando historias en su imaginación. Adrián escuchaba como si cada detalle fuera importante. Como si estuviera intentando reconstruir 4 años de vida con pequeños fragmentos. Tiene tu terquedad. Dije finalmente con una pequeña sonrisa. Cuando quiere algo, es imposible convencerla de lo contrario. Por primera vez aquella noche, Adrián soltó una pequeña risa. Una risa real. Entonces lo siento por ti. Me miró con algo parecido a la diversión que recordaba. Yo era imposible cuando era niño. Sin pensarlo, sonreí. Lo recuerdo. Durante un instante olvidé todo lo demás. El traje caro. El guardaespaldas esperando fuera. El misterio alrededor de su vida. Solo recordé al chico que una vez conocí. Convenciste al director del instituto para que nos dejara recuperar tu reproductor de música confiscado. Le recordé. Dijiste que técnicamente no estábamos rompiendo las reglas porque teníamos una buena razón. Adrián sonrió. Y funcionó. Negué con la cabeza. Fue suerte. Estrategia. Corrigió. ¿Y por un momento? ¿Solo por un momento? Volvimos a ser nosotros. Elena y Adrián. 2 adolescentes que pensaban que podían contra el mundo.
Pero entonces mi mirada cayó sobre su reloj. Un reloj que probablemente costaba más que todo lo que había dentro de mi apartamento. La realidad volvió. El chico del pasado ya no existía. Y yo tampoco era la misma chica. El silencio regresó. Adrián notó el cambio. Siempre había tenido esa habilidad. Leerme incluso cuando yo intentaba esconderme. Es tarde. Dije levantándome. Mañana trabajo temprano. Él también se puso de pie. Su presencia hacía que mi pequeño salón pareciera todavía más pequeño. Claro. Respondió. Ya ocupé demasiado de tu noche. Pero ninguno de los dos caminó hacia la puerta. Nos quedamos allí. Con demasiadas cosas pendientes. Demasiadas preguntas. Demasiados años entre nosotros. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente. Adrián me miró. Eso depende de ti. Su respuesta fue tranquila. Pero sus ojos no. Lo que dije es verdad, Elena. Quiero formar parte de la vida de Lucía. Hizo una pausa. Y de la tuya, si algún día me lo permites. Sentí mi corazón reaccionar. Pero mi mente fue más rápida. Necesito tiempo. Dije. Todo esto es demasiado. Hace unos días eras solo un recuerdo. Ahora estás aquí hablando de familia. Asintió. Aunque podía notar que la paciencia no era una de sus virtudes. No ahora. No con algo que quería. Lo entiendo. Respondió. Pero no tardes demasiado. Su voz se suavizó. Ya perdí demasiado tiempo con ella. Aquello era imposible de discutir. Te llamaré. Prometí. Pronto. Metió una mano en el bolsillo y sacó otra tarjeta. Diferente a la primera. En la parte de atrás había otro número escrito. Mi línea privada. Explicó. Responderé siempre. A cualquier hora. Tomé la tarjeta. Nuestros dedos volvieron a tocarse. Fue apenas un roce. Pero suficiente. Suficiente para recordar todo lo que había intentado olvidar. Por la forma en que sus ojos cambiaron, supe que él también lo sintió. Buenas noches, Adrián. Di un paso atrás. Necesitaba distancia. Buenas noches, Elena. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Miró hacia la mesa. Hacia el sobre. Úsalo. Dijo. Antes de que pudiera protestar levantó una mano. No por mí. Ni siquiera por ti. Sus ojos fueron hacia la habitación donde dormía Lucía. Por ella. Una pausa. Merece tener más oportunidades. Y después salió. La puerta se cerró suavemente. Me quedé quieta escuchando sus pasos alejarse. Solo cuando escuché la puerta principal del edificio cerrarse caminé hasta la ventana. Aparté un poco la cortina. Lo vi salir. Su guardaespaldas apareció inmediatamente a su lado. El coche negro arrancó pocos segundos después. Cuando desapareció de la calle, miré el sobre la mesa. Mi orgullo me decía que no lo tocara. Que lo devolviera. Que demostrara que podía cuidar de Lucía sin él. Pero otra parte de mí. La parte que era madre antes que cualquier otra cosa. Pensaba diferente. Abrí lentamente el sobre. Y me quedé sin respiración. Había más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Miles de euros. Entre los billetes había una pequeña nota escrita a mano. Para Lucía. Y para ti. Sin condiciones. Me senté lentamente en el sofá. Mis manos temblaban. Ese dinero podía cambiarlo todo. El alquiler atrasado. La calefacción. La guardería. Las noches sin dormir calculando qué factura podía esperar una semana más. Podía darnos un respiro. Pero aceptarlo significaba aceptar algo más. Aceptar que Adrián tenía un lugar en nuestras vidas. Abrir una puerta que quizá después no podría cerrar. Volví a guardar el dinero en el sobre. Lo dejé dentro de un cajón de la cocina. Decidiría mañana. Con la mente más tranquila. Pero esa noche tampoco pude dormir. Me acosté junto a Lucía, mirando su pequeño rostro tranquilo. Mi mente no dejaba de repetir todo lo ocurrido. Adrián había vuelto. Mi hija tenía un padre. Y ese padre no era el chico humilde del que me enamoré. Era un hombre poderoso. Peligroso.
Un hombre que decía querer protegernos. Pero todavía no sabía si necesitábamos ser protegidas. O si necesitábamos protegernos de él. La mañana llegó demasiado rápido. La luz débil del invierno entró por las cortinas delgadas de la habitación mientras Lucía despertaba con la misma energía de siempre. Pero esta vez había algo diferente. Una emoción nueva en sus ojos. Algo que me preocupaba. Porque sabía exactamente qué era. Esperanza. Mamá. Dijo mientras le peinaba sus rizos oscuros antes de ir a la guardería. ¿Mi papá va a venir hoy? Mis manos se detuvieron un segundo. Una sola tarde. Una sola conversación. Y Adrián ya había conseguido un lugar en su pequeño corazón. Hoy no, cariño. Respondí con cuidado. Tiene trabajo. Lucía bajó la mirada. Pero va a volver, ¿verdad? Su voz fue más pequeña. No se va a ir otra vez. Sentí un dolor profundo en el pecho. Porque esa era exactamente la pregunta que yo también tenía. ¿Volvería a irse? ¿O esta vez realmente se quedaría? Me arrodillé frente a ella. Quiere verte otra vez. Le aseguré. Vamos a encontrar un momento. Eso pareció tranquilizarla. Al menos por ahora. Seguimos nuestra rutina. Desayuno. Cepillarse los dientes. Preparar su pequeña mochila. Pero justo antes de salir, Lucía volvió a mirarme con esos ojos oscuros que había heredado de Adrián. Papá tiene un coche muy bonito. Dijo. Y ropa elegante. Pensó unos segundos. ¿Es rico? La inocencia de la pregunta me dejó sin respuesta. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 4 años la vida de Adrián? ¿Cómo explicar una riqueza construida en un mundo que ni siquiera yo entendía? Tiene un buen trabajo. Dije finalmente. No era una mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Lucía ladeó la cabeza. ¿Mejor que tu trabajo en la cafetería y el restaurante? Cerré la cremallera de su abrigo. Ganando tiempo. Diferente. Sonreí. Vamos, pequeña curiosa. Llegaremos tarde. El día pasó lentamente. Entre cafés, clientes impacientes y pedidos, mi mente siempre volvía al mismo lugar. Adrián. Durante mi descanso saqué su tarjeta. La giré entre mis dedos una y otra vez. Una parte de mí quería llamarlo y poner reglas claras. Límites. Distancia. Pero otra parte. Una parte que no quería escuchar. Quería verlo otra vez. Quería saber si todavía existía algo del chico que amé dentro del hombre en el que se había convertido. Cuando recogí a Lucía por la tarde, ya había tomado una decisión. No podía pensar solo en mi dolor. No podía dejar que mi orgullo decidiera. Adrián era su padre. ¿Y si realmente quería estar presente? Lucía merecía la oportunidad de conocerlo. Esa noche, después de bañarla y leerle 3 cuentos porque negoció uno más de lo habitual, finalmente tomé el teléfono. Marqué el número privado. Contestó al primer tono. Elena. Me sorprendí. ¿Cómo sabías que era yo? Su respuesta fue simple. Estaba esperando tu llamada. Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi corazón reaccionara. Intenté ignorarlo. Tenemos que hablar sobre cómo va a funcionar esto. Dije. Por Lucía. Necesitamos reglas claras. Límites. Necesito saber que realmente estás comprometido. Hubo silencio unos segundos. Te escucho. Respiré profundamente. Estoy dispuesta a dejar que formes parte de su vida. Visitas. Tiempo juntos. Participar en cosas importantes. Apreté el teléfono con más fuerza. Pero necesito saber que no desaparecerás otra vez cuando las cosas sean difíciles. Su voz cambió. Ya te dije que no voy a irme. No después de encontrarla. Una pausa. No después de encontrarte a ti. Cerré los ojos. Porque esas palabras seguían teniendo demasiado poder sobre mí. ¿Y tu vida, Adrián? El peligro. Todo eso que todavía no me cuentas completamente. ¿Cómo sé que no llegará hasta ella? Esta vez el silencio fue más largo. Después respondió. Cena conmigo mañana. Fruncí el ceño. ¿Qué? Hay cosas que debemos hablar cara a cara. Dijo. Enviaré a alguien para quedarse con Lucía.
Inmediatamente reaccioné. No voy a dejar a mi hija con un desconocido. No es un desconocido para mí. Respondió tranquilo. Es alguien de mi familia. Una de las pocas personas en las que confío completamente. La facilidad con la que organizaba todo me molestó. Como si estuviera acostumbrado a que el mundo siguiera sus órdenes. Adrián. Mi voz fue firme. No puedes simplemente decidir las cosas por mí. Hubo una pequeña pausa. Tienes razón. Aquello me sorprendió. Lo siento. Continuó. Estoy intentando aprender. Por primera vez parecía admitir que no tenía el control de todo. Suspiré. La señora Carmen puede cuidar a Lucía. Entonces cenemos mañana. Acepté después de unos segundos. Pero solo para hablar. Solo hablar. Respondió. Aunque algo en su voz decía que para él significaba mucho más. Mandaré un coche a las 8. Puedo ir sola. A las 8, Elena. Y antes de que pudiera discutir más añadió. Ponte algo bonito. Después colgó. Me quedé mirando el teléfono. 5 años desaparecido. Y en pocos días ya estaba alterando todo mi mundo otra vez. Al día siguiente trabajé con una mezcla de nervios y ansiedad. Cuando llegó la noche, miré mi pequeño armario durante casi 20 minutos. Algo bonito. Eso había dicho. Como si todavía tuviera vestidos elegantes esperando una ocasión especial. La mejor ropa que tenía era un vestido negro sencillo que usé en el funeral de mi abuela 2 años atrás. A las 7:30 estaba frente al espejo del baño. El vestido era simple. Pero quedaba bien. Mi cabello caía en ondas naturales sobre mis hombros. Un poco de maquillaje ayudaba a esconder el cansancio. Era lo mejor que podía hacer. Pareces una princesa, mamá. La voz de Lucía apareció desde la puerta. Sonreí mirando su reflejo. Gracias, mi amor. Me giré. ¿Te portarás bien con la señora Carmen? Asintió. Después preguntó. ¿Vas a ver a mi papá? La sinceridad de su pregunta me hizo respirar profundo. Sí. Tenemos que hablar de algunas cosas de adultos. ¿Sobre mí? Me agaché frente a ella. Acaricié sus rizos. Sobre muchas cosas. Incluyéndote a ti. Sonrió. Dile que no olvide las tortitas con chocolate. No pude evitar reír. Se lo recordaré. Exactamente a las 8, mi teléfono vibró. Un mensaje. El coche está abajo. Besé a Lucía. Agradecí a la señora Carmen. Y bajé. El mismo coche negro esperaba frente al edificio. El conductor abrió la puerta. Pero esta vez Adrián no estaba dentro. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas de Madrid, sentí un nudo en el estómago. Porque sabía que aquella noche podía cambiarlo todo. Solo que todavía no sabía si para bien o para mal. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a un restaurante que yo conocía solamente por fotografías. Uno de esos lugares exclusivos de Madrid donde la gente hacía reservas con meses de anticipación. Un lugar donde los precios no aparecían en la carta porque, si necesitabas preguntar cuánto costaba algo, probablemente no pertenecías allí. El conductor abrió mi puerta. Respiré profundamente antes de bajar. Y entonces lo vi. Adrián estaba esperando en la entrada. Con un traje oscuro perfectamente ajustado. Elegante. Seguro. Como si aquel mundo hubiera sido construido para él. De repente mi sencillo vestido negro pareció demasiado humilde. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, no miró la ropa. No miró lo que faltaba. Solo me miró a mí. Y su expresión cambió. Estás preciosa. Dijo suavemente. Por un momento no supe qué responder. Porque la forma en que lo dijo, no parecía un cumplido vacío. Parecía que realmente lo veía. Gracias. Respondí. Y gracias por venir. Añadió. Sentí las miradas de algunas personas alrededor. Los empleados saludaban a Adrián por su nombre. Los clientes lo observaban con respeto. Algunos incluso con miedo. Ese detalle no pasó desapercibido. Adrián colocó suavemente una mano en mi espalda para guiarme hacia adentro. El contacto fue ligero. Pero aún así provocó demasiados recuerdos.
El encargado del restaurante apareció inmediatamente. Señor Salazar, buenas noches. Su tono estaba lleno de respeto. Nos llevó directamente hacia una zona privada. No al salón principal. Una habitación elegante con una sola mesa preparada. Copas de cristal. Cubiertos brillantes. Luces suaves. Demasiado perfecto. Demasiado diferente a mi vida. Pensé que estaríamos más cómodos con privacidad. Explicó Adrián mientras apartaba la silla para mí. Me senté mirando alrededor. No pude evitar recordar nuestras antiguas citas. La pequeña cafetería barata después del instituto. Las pizzas que compartíamos porque ninguno tenía suficiente dinero. Los paseos por Madrid cuando soñábamos con un futuro juntos. Aquello parecía otra vida. Esto no es algo a lo que esté acostumbrada. Admití. Adrián tomó asiento frente a mí. Sus ojos oscuros estaban fijos en mi rostro. Lo sé. Dijo. Pero siempre mereciste algo así, Elena. No respondí. Porque una parte de mí recordaba cuando él prometía exactamente eso. Darme una vida mejor. Un camarero apareció con una carta de vinos. Adrián eligió una botella sin siquiera abrirla. Todo en él demostraba confianza. Control. Era impresionante. Pero también intimidante. Cuando volvimos a quedar solos, se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero aclarar algo antes de continuar. Su voz era seria. ¿Lo que pasó antes? Los errores. Los años perdidos. Respiró profundamente. No puedo cambiarlos. Sus ojos encontraron los míos. Pero puedo cambiar lo que pase ahora. El futuro. Una pausa. El tuyo. El mío. El de Lucía. Apreté mis manos bajo la mesa. No es tan sencillo. Respondí. No puedes volver después de 5 años y esperar continuar donde lo dejamos. No espero eso. Dijo. Aunque algo en su mirada decía que una parte de él sí lo deseaba. Pero sí espero tener un lugar en la vida de mi hija. Se quedó callado unos segundos. Y quizá algún día recuperar un lugar en la tuya. El camarero volvió con el vino. Hizo todo el proceso con una elegancia a la que yo no estaba acostumbrada. Cuando se marchó, tomé un pequeño sorbo. Era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado. Pero no estábamos allí por el vino. Dejé la copa. Todavía no me has dicho la verdad. Adrián me observó. ¿Sobre qué? Sobre lo que haces. Respondí. Sobre tu mundo. Sobre por qué todos parecen tener cuidado cuando hablan contigo. Su expresión cambió. La parte cálida desapareció. Volvió el hombre que vi en el restaurante. Ya te dije. Negocios. Importación. Inversiones. Lo miré seriamente. Eso puede significar muchas cosas. Una pausa. Desde una empresa normal hasta algo mucho más oscuro. El silencio entre nosotros fue suficiente respuesta. Necesito la verdad, Adrián. Dije. Si vas a estar en la vida de Lucía, necesito saber qué estoy dejando entrar. Durante varios segundos no habló. Finalmente dejó la copa sobre la mesa. Mi tío tenía conexiones. Dijo lentamente. Cuando murió, heredé más que un taller. Su mirada bajó un instante. Heredé sus problemas. Sus enemigos. Sus responsabilidades. Sentí frío. Organizaciones criminales. No fue una pregunta. Adrián no intentó mentir. Sí. Aunque ya lo imaginaba, escucharlo fue diferente. Era real. ¿Y ahora? Pregunté. Dijiste que querías cambiar. Estoy cambiando. Respondió inmediatamente. Restaurantes. Propiedades. Inversiones legales. Todo forma parte de la transición. Lo miré intentando descubrir si decía la verdad. Si fuera tan fácil, ya lo habrías hecho. Una pequeña tensión apareció en su mandíbula. No es fácil. Su voz bajó. La gente en mi posición no simplemente se marcha. Primero tienes que construir suficiente poder para que nadie pueda tocarte cuando decidas irte. Aquellas palabras me hicieron estremecer. Porque no sonaban como las palabras de un empresario. Sonaban como las palabras de un hombre que había sobrevivido a una guerra.
Entonces todavía hay peligro. Dije. Si Lucía está cerca de ti, está en riesgo. La respuesta de Adrián fue inmediata. No. Su tono no dejó espacio para dudas. Nunca permitiría que nadie le hiciera daño. Sus ojos se oscurecieron. Ni a ella. Ni a ti. La seguridad con la que lo dijo era aterradora. Porque le creía. Los hombres que viste. Continuó. La seguridad. Las medidas que tomo. Todo existe precisamente para evitar eso. Bajé la mirada. Intentaba unir dos imágenes imposibles. El padre que miraba a Lucía como si fuera un milagro. Y el hombre capaz de inspirar miedo en otros. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Pregunté finalmente. Dímelo claramente. En ese momento llegó el primer plato. Una comida tan cuidadosamente preparada que parecía una obra de arte. Adrián esperó hasta que estuvimos solos otra vez. Entonces respondió. Para empezar. Se inclinó hacia adelante. Un nuevo apartamento. Lo miré confundida. ¿Qué? En un edificio seguro. Una buena zona. 3 habitaciones. Cerca de los mejores colegios. Abrí los ojos. Adrián, yo no puedo pagar algo así. No pagarías nada. Respondió. Como si fuera lo más normal del mundo. Sería tuyo. Una pausa. Bueno, técnicamente de Lucía. Lo pondría a su nombre. Me quedé sin palabras. ¿Quieres comprarle un apartamento? Quiero darle un hogar seguro a mi hija. Corrigió. Y a su madre. Sentí el peso de esas palabras. Porque Adrián no hablaba como alguien que ofrecía ayuda. Hablaba como alguien que ya nos consideraba su familia. ¿Y qué quieres a cambio? Pregunté. Sus ojos se entrecerraron. Nada. Esto no es un trato, Elena. Su voz bajó. Es mi responsabilidad. Mi familia. Repetí lentamente. Tu familia. El silencio llenó la habitación. Porque ambos entendimos lo que esas palabras significaban. Sí. Respondió Adrián sin dudar. ¿De qué otra manera debería verlas? La facilidad con la que dijo aquello hizo que mi corazón se confundiera. Como si para él fuera evidente. Como si 5 años de ausencia no hubieran cambiado nada. Negué lentamente con la cabeza. Adrián, nosotros no hemos estado juntos en 5 años. No puedes aparecer de repente, descubrir que tienes una hija y decidir que somos una familia. Sus ojos oscuros no se apartaron de mí. Siempre fueron mi familia. Su voz bajó. Esa voz tranquila que empezaba a reconocer. La que usaba cuando algo realmente le importaba. Incluso cuando estaba lejos. Incluso antes de saber de Lucía. Una pausa. Tú siempre fuiste mi hogar, Elena. Sentí un escalofrío. Porque una parte de mí quería rechazar esas palabras. Pero otra parte. La parte que todavía recordaba al chico del taller. Quería creerlas. Las personas no son cosas que puedas reclamar. Respondí. Lucía y yo no te pertenecemos. Adrián inclinó ligeramente la cabeza. No hablo de posesión. Dijo. Hablo de conexión. De pertenecer a un lugar. Sus ojos se suavizaron. De encontrar algo que perdiste y saber que nunca debiste perderlo. Tomé otro sorbo de vino. Necesitaba unos segundos para pensar. Todo estaba pasando demasiado rápido. Demasiado intenso. Demasiado Adrián. Siempre había sido así. Cuando quería algo, ponía todo su corazón en conseguirlo. La diferencia era que ahora tenía poder suficiente para cambiar el mundo a su alrededor. Seamos prácticos. Dije finalmente. Incluso si aceptara ese apartamento, ¿qué pasaría después? ¿Cómo sería exactamente tu presencia en nuestras vidas? Pareció satisfecho con la pregunta. Como si para él significara que estaba empezando a aceptar. Tiempo con Lucía. Respondió. Cenas durante la semana. Un día completo los fines de semana cuando ella esté preparada. Poco a poco. Eso sonaba razonable. Demasiado razonable. También cubriré sus gastos. Continuó. Educación. Médicos. Todo lo que necesite. Bajé la mirada. Porque esa era exactamente la clase de ayuda que siempre deseé que Lucía tuviera.
Un padre presente. Alguien con quien compartir la responsabilidad. Pero nunca imaginé que llegaría así. ¿Y tus enemigos? Pregunté. ¿Tus negocios? Ese otro mundo al que perteneces. Su expresión se volvió seria. Ese mundo nunca tocará a Lucía. Ni a ti. No puedes prometer algo así. Sí puedo. La seguridad en su voz era absoluta. Mi vida personal estará separada. El edificio tiene seguridad. Mi gente estará pendiente. Suspiré. Escúchate. Seguridad. Conductores. Personas vigilando. Lo miré. Eso no es una vida normal. Adrián guardó silencio. Porque sabía que tenía razón. No. Admitió. Pero puedo darle una vida segura. Una vida segura. No una vida normal. Y esa diferencia era importante. ¿Y nosotros? Pregunté en voz baja. Su mirada cambió. ¿Nosotros? Asentí. ¿Qué esperas de mí realmente? Por primera vez en toda la noche, tardó en responder. Nada que no quieras darme. Dijo finalmente. Sé que no puedo borrar 5 años. Sé que te hice daño. Sus ojos buscaron los míos. Pero también sé que esto sigue aquí. No necesitaba explicar a qué se refería. Porque yo también lo sentía. Esa conexión. Ese hilo invisible que seguía existiendo aunque intentara romperlo. Y eso me daba miedo. Mi prioridad es Lucía. Respondí. Intentando volver a un terreno seguro. Su bienestar está primero. Adrián asintió. En eso estamos completamente de acuerdo. Miró mi plato. Deberías comer. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El chef se ofendería si supiera que ignoraste su mejor plato. Por primera vez en toda la cena, solté una pequeña risa. Probé la comida. Y odié admitir que era increíble. Adrián me observó satisfecho. Como si verme disfrutar algo fuera una victoria personal. Háblame de tu trabajo. Dijo después. Levanté una ceja. ¿De mi trabajo? Sí. La cafetería. El restaurante. ¿Te gusta? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me preguntaba esas cosas. La gente preguntaba horarios. Pagos. Responsabilidades. No si era feliz. Son trabajos. Respondí encogiéndome de hombros. Pagan las cuentas. O al menos algunas. Adrián me observó. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? La pregunta me dejó callada. Hacía años que no pensaba así. En sueños. En deseos. Mi vida era sobrevivir. Terminaría mis estudios. Dije finalmente. Educación infantil. Me faltaba un año. Adrián completó la frase. Hasta que descubriste que estabas embarazada. Asentí. La guardería costaba más que mis estudios. No podía hacerlo todo. Su expresión cambió. Había culpa ahí. Aunque intentara esconderla. Ahora podrías. Lo miré. Elena. Continuó. Con mi ayuda podrías volver. Terminar lo que empezaste. La oferta era demasiado tentadora. Y precisamente por eso daba miedo. Lo haces sonar fácil. Porque puede ser fácil. Respondió. Eres la madre de mi hija. ¿Por qué no querría ayudarte a construir la vida que siempre quisiste? Bajé la mirada. Porque nada viene gratis, Adrián. Especialmente viniendo de alguien con tanto poder. Su rostro se endureció ligeramente. ¿Crees que usaría mi ayuda para controlarte? No respondí. Y ese silencio fue una respuesta. Adrián se recostó lentamente en la silla. Sus ojos estudiaron mi rostro. ¿No confías en mí? No era una pregunta. Era una realidad. Mi voz salió más vulnerable de lo que quería. ¿Cómo podría hacerlo? Lo miré. Desapareciste 5 años. Y ahora vuelves convertido en alguien que apenas reconozco. La tensión apareció en su mandíbula. Hice lo necesario para sobrevivir. Dijo. Para construir algo. Para algún día volver. Volver contigo. La cena continuó. Pero mi mente seguía atrapada en esa frase. Porque el problema no era que no creyera en Adrián. El problema era mucho más peligroso. Una parte de mí sí quería creerle,
No podía saber sobre Lucía. Dije finalmente. Porque esa era una verdad que no podía ignorar. Adrián bajó la mirada durante unos segundos. No. Admitió. No sabía de ella. Después volvió a mirarme. Pero sabía de ti. La intensidad de sus ojos hizo que olvidara por un instante dónde estábamos. Sabía que quería volver contigo. Sabía que quería construir una vida donde pudiera darte todo lo que alguna vez soñamos. Mi corazón dolió. Porque recordaba esos sueños. Los dos jóvenes. Sin dinero. Sin nada más que promesas. Pero felices. Encontrar a Lucía. Su expresión se suavizó. Solo hizo que ese futuro fuera todavía más importante. Más necesario. Antes de que pudiera responder, los camareros regresaron. Retiraron los platos y trajeron el siguiente. La interrupción me dio unos segundos para respirar. Para recordar que el hombre sentado frente a mí no era solo mi primer amor. Era alguien que todavía escondía demasiados secretos. Cuando volvimos a estar solos, dejé los cubiertos sobre la mesa. ¿Lo que estás ofreciendo? Empecé. El apartamento. La ayuda económica. La posibilidad de terminar mis estudios. Suspiré. Es demasiado. Adrián permaneció en silencio escuchando. Y necesito saber por qué realmente lo haces. Sus cejas se juntaron ligeramente. ¿Qué quieres decir? ¿Esto es por Lucía? Pregunté. ¿O porque quieres recuperar algo que perdiste? La pregunta quedó entre nosotros. Finalmente respondió. ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? Me quedé callada. Quiero darle todo a mi hija. Dijo. Todas las oportunidades. Toda la seguridad. Una pausa. Y sí. Su voz bajó. También quiero recuperarte. Sentí como mi corazón reaccionaba. Aunque no quería. Esas dos cosas no siempre pueden ir juntas. Le advertí. Sí pueden. Respondió. Mientras ambas sean sinceras. Negué lentamente. ¿Y si yo nunca vuelvo contigo? Pregunté. ¿Qué pasa entonces? Sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que dejaría de cuidar de mi propia hija porque tú no me eligieras? Dicho así. Sonaba absurdo. Y lo peor era que sabía que tenía razón. Adrián podía tener muchos defectos. Pero después de ver cómo miraba a Lucía, sabía que jamás le haría daño. No. Admití. No creo que harías eso. Entonces dime la verdad. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente te detiene, Elena? La pregunta era sencilla. La respuesta no. Había demasiadas cosas. Dolor. Desconfianza. Miedo. Recuerdos. Y debajo de todo eso, sentimientos que nunca habían desaparecido completamente. Pero cuando pensé en Lucía, una respuesta fue más fuerte que todas. Tengo miedo. La confesión salió casi en un susurro. Adrián no dijo nada. Esperó. Miedo de tu mundo. Continué. De las personas que pueden querer hacerte daño. De que al dejarte entrar en la vida de Lucía, también deje entrar peligros que ella nunca tendría que conocer. Por primera vez esa noche, Adrián no intentó responder inmediatamente. Pensó. Realmente pensó. Tus miedos no son injustificados. Dijo finalmente. Aquello me sorprendió. Esperaba que intentara convencerme de lo contrario. He tomado decisiones difíciles. Tengo enemigos. He vivido cosas que nunca habría querido vivir. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero también construí algo. Poder. Respeto. Límites que nadie se atreve a cruzar. ¿Qué límites? Pregunté. La respuesta llegó sin dudar. La familia. Una sola palabra. Pero dicha como si significara todo. En mi mundo hay una regla que nadie rompe. Continuó. La familia no se toca. La frialdad de su tono me hizo estremecer. ¿Y si alguien rompe esa regla? Por un segundo vi otra parte de Adrián. La parte que los hombres del restaurante respetaban. La parte peligrosa. Entonces me aseguro de que nadie vuelva a intentarlo. Respondió simplemente. No necesitaba explicar más. Lo entendí. Y eso me asustó.
¿Cómo podía el mismo hombre que prometía hacer tortitas con chocolate a nuestra hija ser también alguien capaz de decir algo así? No sé si puedo vivir en tu mundo. Admití. No sé si quiero que Lucía conozca esa parte. No tendrá que hacerlo. Respondió. La vida que quiero darle es diferente. Colegios buenos. Un hogar seguro. Una familia. Mi otro mundo nunca llegará hasta ella. Pero llegará hasta ti. Respondí. Y tú estarás en su vida. Adrián quedó en silencio. Porque sabía que esa parte era cierta. Estoy cambiando eso. Dijo después. Ya empecé. En 1 o 2 años todo será diferente. Lo miré con duda. Hablas como si fuera seguro. Lo es. Respondió. Porque ahora tengo una razón más importante para lograrlo. Sabía a qué se refería. Lucía. Y quizá también yo. Quería creerlo. Más de lo que debería. Pero 5 años sola me habían enseñado algo. Las promesas podían romperse. Incluso las que parecían imposibles de romper. Necesito tiempo. Dije finalmente. Hace una semana ni siquiera estabas en nuestras vidas. Ahora hablas de casas, familia y futuro. Respiré profundamente. Necesito pensar que es realmente lo mejor para Lucía. Adrián asintió. Pero vi la lucha en sus ojos. Él era un hombre acostumbrado a actuar. A solucionar. A controlar. Esperar no era algo fácil para él. Lo entiendo. Dijo. Después añadió. Pero recuerda algo. Su voz bajó. Cada día que pasa es otro día que pierdo con mi hija. No pude responder. Porque tenía razón. La cena continuó con conversaciones más tranquilas. Principalmente sobre Lucía. Adrián quería saberlo todo. Su comida favorita. Sus cuentos. Sus miedos. Sus pequeñas costumbres. Cada detalle parecía importante para él. Y mientras hablaba, mientras veía la manera en que escuchaba, la barrera alrededor de mi corazón empezó a agrietarse. Porque esto era lo que siempre había querido. Alguien que amara a Lucía tanto como yo. Cuando llegó el postre, pensé que la noche estaba terminando. Pero entonces Adrián metió la mano dentro de su chaqueta. Tengo algo para ti. Mi cuerpo se tensó al ver una pequeña caja de terciopelo. Adrián. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No es lo que estás pensando. Hizo una pausa. Todavía no. Dejó la caja frente a mí. Con dudas la abrí. Dentro había una llave. Nada más. Lo miré confundida. El apartamento del que te hablé. Explicó. Está listo. Para ti y para Lucía. Miré aquella llave. Pequeña. Simple. Pero capaz de cambiar toda nuestra vida. Miré la pequeña llave dentro de la caja durante varios segundos. Parecía algo tan simple. Un pedazo de metal. Pero representaba mucho más que una puerta. Representaba una vida completamente diferente. Una vida donde Lucía no tendría que dormir con 2 mantas porque la calefacción fallaba. Una vida donde no tendría que preocuparme cada mes por elegir qué factura pagar primero. Una vida donde mi hija tendría oportunidades que yo jamás pude darle. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Porque quería aceptarlo. Ya preparaste todo. Dije finalmente levantando la mirada. Adrián me observó en silencio. Antes incluso de preguntarme. Compraste un apartamento. Organizaste seguridad. Decidiste cómo sería nuestra vida. Cerré la caja lentamente. Esto es exactamente lo que me preocupa. Su expresión se volvió seria. Elena. No. Lo interrumpí. Tienes que entender algo. Respiré profundamente. Durante 5 años fui yo. Solo yo. Cuando Lucía estaba enferma a las 3 de la mañana. Cuando lloraba preguntando por qué otros niños tenían papá y ella no. Cuando no sabía si podría pagar la renta. Mi voz empezó a quebrarse, pero continué. No apareció nadie para solucionarlo. No había coches caros. No había apartamentos esperando. Solo estaba yo. Adrián permaneció inmóvil. Cada palabra parecía golpearlo. Y ahora apareces con todo este poder y quieres arreglarlo en unos días. Negué.
Pero nuestra vida no es un problema que puedas comprar y resolver. Durante un largo momento ninguno habló. Después Adrián bajó la mirada. Algo que casi nunca hacía. Tienes razón. Esa respuesta me sorprendió. Esperaba una discusión. Una defensa. Pero no eso. Estoy acostumbrado a solucionar problemas de la única manera que conozco. Dijo. Actuando. Moviendo piezas. Asegurándome de que nada pueda fallar. Sus ojos volvieron a los míos. Pero tú y Lucía no son un negocio. No son algo que pueda controlar. La sinceridad en su voz debilitó un poco mis defensas. Solo tengo miedo de perder más tiempo. Admitió. Abrí los ojos y descubrí que mi hija ya tenía 4 años. Su mandíbula se tensó. 4 años que nunca recuperaré. Por primera vez no vi al hombre poderoso. Vi a un padre que acababa de descubrir todo lo que había perdido. Y eso era mucho más difícil de rechazar. Pensaré en ello. Dije finalmente. Miré la caja. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Adrián asintió. Es suficiente. La cena terminó poco después. El camino de regreso fue silencioso. Pero diferente al silencio incómodo de antes. Era un silencio lleno de pensamientos. De posibilidades. Adrián estaba sentado a mi lado en el coche. Lo suficientemente cerca para sentir su presencia. Pero esta vez no intentó controlar la situación. No intentó convencerme. Solo esperó. Cuando llegamos frente a mi edificio, el conductor abrió la puerta. Antes de bajar, Adrián dijo mi nombre. Elena. Me giré. Nunca quise que pasaras por todo eso sola. Su voz era baja. Sé que decirlo ahora no cambia nada. Pero necesito que lo sepas. Durante un momento vi al chico de 18 años que una vez me prometió el mundo. Buenas noches, Adrián. Respondí suavemente. Entré al edificio sin mirar atrás. Porque sabía que si lo hacía, sería mucho más difícil mantener distancia. Los días siguientes cambiaron todo. Aunque intenté convencerme de que podía mantener nuestra vida igual, era imposible. Adrián empezó a formar parte de ella. Poco a poco. Tal como prometió. No apareció intentando comprar el cariño de Lucía con regalos enormes. No llegó con cosas caras ni promesas exageradas. Llegó con tiempo. Y eso era mucho más importante. La primera vez que vino a desayunar, apareció con ingredientes para hacer tortitas. Lucía corrió hacia la puerta como si hubiera esperado ese momento toda su vida. ¡Papá! La palabra salió de su boca tan naturalmente que los tres nos quedamos congelados. Lucía no pareció notar lo importante que era. Simplemente tomó la mano de Adrián y lo llevó hacia la cocina. Pero yo sí lo noté. Y él también. Vi cómo cerró los ojos un segundo. Como si necesitara guardar ese momento para siempre. Las tortitas, como prometió, no se quemaron. Y sí. Tenían demasiado chocolate. Durante las siguientes semanas, Adrián aprendió la rutina de Lucía. Sus cuentos favoritos. ¿Qué comida odiaba? ¿Qué canción necesitaba escuchar cuando estaba triste? Aprendió que siempre pedía 5 minutos más antes de dormir. Y que esos 5 minutos siempre se convertían en 15. Pero mientras él se acercaba a ella, también se acercaba a mí. Y esa era la parte que más miedo me daba. Porque era fácil odiar al hombre que desapareció. Pero era casi imposible odiar al hombre que cada noche llamaba solo para preguntarle a su hija cómo había ido su día. Una tarde, después de dejar a Lucía dormida, encontré a Adrián mirando unos dibujos pegados en la pared. Eran dibujos viejos. Casas. Familias. Personas tomadas de la mano. Ella siempre dibujaba 3 personas. Dije desde la puerta. Adrián miró uno de los papeles. Una niña. Una mujer. Y una figura masculina sin rostro. Su expresión cambió. Preguntaba por ti. Continué. Más de lo que quería admitir. Pasó los dedos suavemente sobre el dibujo. Nunca voy a perdonarme haberme perdido esos años. La tristeza en su voz era real. Me acerqué lentamente. No puedes cambiar eso. Dije. Solo puedes decidir qué hacer ahora. Me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi al hombre que todos temían.
Vi simplemente a Adrián. Lo que quiero ahora está aquí. Dijo. En esta casa. Con ustedes. Mi corazón quería creerle. Pero todavía había una última pregunta. La más importante. ¿Y tu otro mundo? Pregunté. El silencio volvió. Porque los dos sabíamos que hasta que esa parte desapareciera, nunca podríamos avanzar realmente. Estoy terminándolo. Respondió Adrián. Su voz era tranquila. Pero conocía demasiado bien sus silencios. Había algo detrás. ¿Qué significa exactamente eso? Pregunté. Porque cada vez que hablamos de esa parte de tu vida dices que estás cambiando. Pero nunca me dices cuánto queda realmente. Adrián dejó el dibujo de Lucía sobre la mesa con cuidado. Como si fuera algo frágil. Significa que estoy saliendo. Dijo finalmente. De todo. Lo miré intentando encontrar alguna duda en su rostro. No había ninguna. Durante años pensé que necesitaba más poder para poder volver. Continuó. Más dinero. Más seguridad. Más control. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Pensé que cuando tuviera suficiente, podría recuperar la vida que perdí. Me miró. Pero cuando encontré a Lucía entendí algo. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Que estaba construyendo una vida para una familia que ni siquiera podía tener mientras siguiera siendo ese hombre. Sus palabras quedaron flotando en la habitación. Y por primera vez, realmente le creí. No porque lo dijera, sino porque sus acciones empezaban a demostrarlo. En las siguientes semanas, los cambios fueron visibles. Adrián empezó a alejarse de esa parte oscura de su mundo. Más restaurantes. Más propiedades. Más negocios reales. Reuniones donde antes había amenazas. Acuerdos donde antes había conflictos. No fue fácil. Había noches en las que llegaba cansado. Preocupado. Con el peso de decisiones que yo probablemente nunca entendería. Pero siempre llegaba. Esa era la diferencia. Esta vez volvía. Siempre volvía. Para Lucía. Y poco a poco, para mí. Un mes después acepté ver el apartamento. Solo verlo. Eso me repetí una y otra vez. No significaba que aceptaría. No significaba que dejaría que Adrián cambiara nuestras vidas. Solo iba a mirar. Pero cuando la puerta se abrió, me quedé sin palabras. No por el lujo. Aunque era hermoso. Grandes ventanas con vistas a Madrid. Habitaciones amplias. Luz entrando por todas partes. Sino por los detalles. Una pequeña biblioteca para Lucía. Con espacio para todos sus cuentos. Una habitación decorada con sus colores favoritos. Un rincón perfecto para estudiar. No parecía una casa comprada para impresionar. Parecía una casa preparada por alguien que realmente conocía a nuestra hija. No quería que fuera demasiado. Dijo Adrián detrás de mí. Casi sonreí. Porque para cualquier persona normal aquello era muchísimo. Pero entendía lo que quería decir. No intentaba demostrar poder. Intentaba construir un hogar. Lucía entró corriendo en su habitación. Su grito emocionado llenó todo el apartamento. «Mamá, tiene espacio para todos mis libros». Adrián y yo nos miramos. Y en ese momento supe que estaba perdiendo la batalla. No contra él. Contra mi miedo. Porque durante años confundí protegerme con mantener todo lejos. Incluso las cosas buenas. Más tarde, mientras Lucía exploraba cada rincón, salí al balcón. Madrid brillaba bajo las luces de la noche. Adrián apareció a mi lado. No demasiado cerca. Había aprendido a darme espacio. Nunca quise comprarte. Dijo. Lo sé. Y era verdad. Finalmente lo sabía. Solo tenía miedo. Admití. De confiar otra vez. De necesitarte otra vez. De que desaparecieras si Lucía sufriera lo mismo que yo. Su expresión mostró dolor. Nunca volveré a cometer ese error. Me giré hacia él. No puedes prometer que nunca pasará nada malo. Adrián negó suavemente. No. Pero puedo prometer que nunca elegiré irme. Esa diferencia importaba. Mucho. Meses después, nuestra vida era completamente diferente.
No perfecta. Porque ninguna familia lo es. Pero real. Terminé volviendo a estudiar. Lucía empezó en un colegio donde cada día llegaba emocionada contando algo nuevo. Y Adrián. Adrián aprendió a ser padre. No el padre perfecto. Pero uno presente. El hombre que una vez inspiraba miedo ahora pasaba tardes enteras intentando aprender cómo hacer trenzas porque Lucía decía que mamá las hacía mejor. El hombre que dirigía reuniones importantes dejaba todo si su hija lo llamaba para enseñarle un dibujo. Y lentamente. También aprendimos a ser nosotros otra vez. No los adolescentes del pasado. No dos personas intentando recuperar algo perdido. Éramos diferentes. Más fuertes. Con cicatrices. Pero juntos. Una noche, mientras preparábamos la cena, observé a Adrián y Lucía en la cocina. Los dos estaban cubiertos de harina intentando hacer tortitas. Otra vez. Creo que pusiste demasiado chocolate. Dijo Adrián. Lucía lo miró como si hubiera dicho algo imposible. Papá. Suspiró. Nunca hay demasiado chocolate. Él levantó las manos aceptando la derrota. Y yo me reí. Una risa verdadera. De esas que durante años pensé que había perdido. Adrián levantó la mirada hacia mí. Y en sus ojos vi algo que no había visto aquella primera noche en el restaurante. Paz. Después de acostar a Lucía, salimos al pequeño balcón. El aire de Madrid era frío. Como aquella noche en la que volvimos a encontrarnos. Pero todo lo demás era diferente. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí? Pregunté. Adrián miró hacia adentro. Hacia nuestra hija dormida. Hacia nuestro hogar. Después volvió a mirarme. Siempre soñé con encontrarte otra vez. Dijo. ¿Pero esto? Sonrió ligeramente. Esto es mucho más de lo que merecía. Tomé su mano. Por primera vez sin miedo. Tal vez ninguno de nosotros tuvo la historia perfecta. Le dije. Pero tenemos una segunda oportunidad. Adrián entrelazó sus dedos con los míos. Y esta vez no pienso perderla. Miré hacia las luces de Madrid. Pensando en todo lo que habíamos perdido. Todo lo que habíamos sufrido. Y todo lo que finalmente encontramos. A veces la vida no devuelve lo que perdiste de la misma manera. A veces vuelve cambiado. Con heridas. Con errores. Con un pasado difícil. Pero si todavía existe amor. Si todavía existe la decisión de quedarse. Quizá algunas historias no terminan cuando alguien se va. Quizá solo esperan el momento correcto para empezar de nuevo.